Hola, hola, mi gente bella y enamorada, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y por supuesto, mucho amor. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y gracias por unirte a nuestra familia de curiosos. Y a los que ya son parte de esta comunidad, ya saben cómo va la cosa. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Hoy prepárense para un bombazo de información que va a sacudir los cimientos de la farándula turca, porque después de años de rumores, especulaciones y miradas cómplices, parece que tenemos confirmación. Sí, como lo oyen, la noticia que muchos esperaban, la que algunos negaban y la que absolutamente todos comentaban. Serine y Sarkaya y Aatay Ulusoy, juntos y enamorados. Si son de los que han estado viviendo en una cueva los últimos años, déjenme ponerlos al día rapidito. Serine y Aatay, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, se conocieron y enamoraron, en la ficción, al menos durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir. Desde entonces la química en pantalla era innegable. La gente no paraba de comentar lo bien que se veían juntos, la conexión que transmitían y por supuesto, la esperanza de que esa magia traspasara las cámaras. No era solo la trama de la serie lo que enganchaba, era la forma en que Yaman y Mira se miraban, se tocaban, se amaban. Se podía sentir la electricidad en el aire y eso, mis amigos, no se puede fingir. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no fueron tan sencillas. Ambos han sido vinculados sentimentalmente a otras personas a lo largo de los años. Serine tuvo una relación larga y muy mediática con el actor Kerem Bürsin, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, con viajes exóticos, alfombras rojas y fotos de ensueño. Sin embargo, hasta los cuentos de hadas tienen su final, y el de Serine y Kerem llegó de forma inesperada, dejando a muchos fans desolados. Mientras tanto, Aatay también ha tenido sus romances bajo los reflectores, relaciones que, aunque menos mediáticas que la de Serine, también generaron ríos de tinta y alimentaron las especulaciones sobre su vida amorosa. Esto, por supuesto, alimentó aún más el misterio y la incertidumbre sobre la verdadera relación entre ellos. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más que amistad? La pregunta rondaba la cabeza de todos los fans, y las respuestas eran tan variadas como el número de estrellas en el cielo. Sin embargo, los fans nunca perdieron la esperanza. Cada interacción pública, cada mensaje en redes sociales, cada mirada de reojo, todo era analizado con lupa en busca de una señal, de una pista que confirmara lo que muchos sospechaban, que el amor que se veía en Medcezir era mucho más que una simple actuación. Cada me gusta en Instagram, cada comentario sutil, cada aparición en el mismo evento era interpretado como una prueba irrefutable de que el amor estaba en el aire. Los foros de fans se llenaban de teorías conspirativas, análisis exhaustivos de cada gesto y montajes de fotos que demostraban, según ellos, la existencia de un vínculo innegable. Era una verdadera obsesión, pero una obsesión llena de cariño y esperanza. Y ahora, damas y caballeros, después de una larga espera, parece que esa señal finalmente ha llegado. ¿De dónde viene esta confirmación explosiva?, se preguntarán. Pues, déjenme contarles. La semana pasada, empezaron a circular unas fotos que, digamos, han encendido las redes sociales. Fotos que a primera vista podrían parecer casuales, pero que analizadas con detenimiento, revelan mucho más de lo que se ve a simple vista. Las fotos muestran a Serine y a Aatay compartiendo una cena en un restaurante bastante discreto, alejado del bullicio de Estambul. No era un restaurante de lujo de esos donde las celebridades suelen dejarse ver. Era un lugar tranquilo con luz tenue y un ambiente íntimo, perfecto para una cena romántica, o para una conversación privada entre amigos. Hasta ahí, nada raro, ¿verdad? Dos amigos cenando juntos. Pero aquí viene lo interesante. En una de las fotos, se puede ver a Aatay acariciando la mano de Serine y mientras ella le sonríe. No es un apretón de manos cordial, no es un simple gesto de camaradería. Es una caricia suave, delicada, llena de ternura. Es la clase de gesto que uno reserva para alguien especial. En otra se observa a ambos mirándose fijamente a los ojos, con una expresión que, bueno, digamos que no es precisamente la que uno le pondría a un amigo cualquiera. Hay complicidad, hay admiración, hay amor. La intensidad de la mirada es palpable, incluso a través de una foto borrosa. Y la joya de la corona, una foto borrosa, pero inconfundible, de ambos saliendo del restaurante tomados de la mano.
La calidad de la foto es pésima, la luz es escasa, pero no hay duda, son ellos caminando juntos, tomados de la mano como una pareja enamorada. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, reacciones y, por supuesto, memes. Los fans de Medcezir celebraban como si hubieran ganado la lotería, compartiendo GIFs de la serie, creando hashtags especiales y expresando su alegría de forma descontrolada. Los más optimistas ya estaban planeando la boda y eligiendo nombres para los futuros hijos de la pareja. Los más escépticos aún se mostraban cautelosos, recordando los falsos rumores y las decepciones del pasado. ¿Será verdad? ¿O es solo una estrategia publicitaria? La duda persistía, pero la esperanza era más fuerte que nunca. Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente un paparazzi turco de renombre, conocido por sus fuentes confiables y su capacidad para obtener información exclusiva, publicó un artículo en su blog donde afirmaba tener información de primera mano sobre la relación entre Serine y Atay. Según este periodista, la pareja lleva saliendo en secreto desde hace varios meses, intentando mantener su romance alejado de los focos mediáticos. Al parecer, ambos valoran mucho su privacidad y quieren construir una relación sólida antes de hacerla pública. Quieren disfrutar de su amor sin la presión de los medios y sin la interferencia de los fans. Quieren una relación real, no un espectáculo mediático. El artículo también mencionaba que Serine y Atay han estado viajando juntos a diferentes destinos, buscando lugares tranquilos y alejados de las miradas indiscretas. Se dice que han visitado ciudades europeas como Roma y París, donde se les ha visto paseando de la mano, disfrutando de la gastronomía local y visitando los lugares más emblemáticos. También se dice que han pasado algunos días en una cabaña en medio del bosque, disfrutando de la naturaleza y de la compañía mutua. Escapadas románticas lejos del bullicio de la ciudad, donde pueden ser ellos mismos y conectar a un nivel más profundo. Por supuesto, ni Serine ni Atay han confirmado ni desmentido oficialmente la noticia. Sus representantes se han limitado a decir que no hacen comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Una respuesta estándar, pero que en este caso suena a confirmación implícita. Si no fuera cierto, ¿no lo negarían rotundamente? El silencio, en este caso, habla más que 1000 palabras. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y el silencio de ambos, sumado a las fotos y al artículo del periodista, parece ser una confirmación tácita de lo que todos sospechaban. Ahora bien, ¿por qué esta noticia ha generado tanta expectación? Además del obvio atractivo de ver a dos estrellas tan queridas juntas, creo que hay algo más profundo en juego. Serine y Atay representan un ideal de pareja que muchos anhelan, dos personas exitosas, talentosas y hermosas que se enamoran y construyen una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Son la imagen de la pareja perfecta, la que todos sueñan tener. Además, su historia tiene un componente romántico que la hace aún más atractiva. El hecho de que se hayan enamorado en la ficción, de que hayan tenido que superar obstáculos y rumores para finalmente estar juntos, le da un toque de cuento de hadas a su relación. Es como si la vida real hubiera imitado a la ficción, y eso a la gente le encanta. Es la historia de Yaman y Mira que se repite en la vida real, un romance que trasciende la pantalla y se convierte en algo real y tangible. Pero seamos realistas, la vida real no es un cuento de hadas. Y las relaciones, incluso las más perfectas, tienen sus altibajos. Así que si realmente Serine y Atay están juntos, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan construir una relación sólida y duradera, alejada de la presión mediática y del escrutinio público. Les deseamos que puedan ser felices, que puedan amarse sin condiciones y que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. Al final del día, lo importante es que sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, nosotros celebramos con ellos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? En un mundo lleno de noticias negativas y tragedias, una historia de amor como esta es un rayo de esperanza y optimismo. Así que, mis queridos chismosos, recapitulando un poco, las fotos, el artículo del periodista y el silencio de ambos apuntan a una confirmación casi oficial: Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy están enamorados. Una noticia que ha sacudido la farándula turca y que ha ilusionado a miles de fans en todo el mundo. Una noticia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, los sueños se hacen realidad. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y amor.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serine y Atai hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en otra serie o película? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si son almohadilla Serena y Kagataiteam, o si todavía tienen dudas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan la esperanza y crean en el amor. Porque como dice la canción, All you need is love. Hasta la próxima.